Existe esta idea en la mente de las personas donde se piensa, obra bien y te irá bien. Obra mal y te irá mal. ¿Cierto? Completen conmigo. Obra bien, te irá bien. Obra mal, te irá mal. Y aunque hay un sentido en que es verdad esta cosmovisión de la vida, hay un sentido en que hay cierta verdad en esta declaración, no necesariamente siempre se alinea a cómo es que Dios hace las cosas. Incluso, atrevo a hacer esta declaración. A veces podemos hacer esa declaración y caer en un paganismo. Un paganismo de pensar que así son las cosas y que así tienen que ser las cosas. Es verdad, y lo vemos en el libro de Proverbios sobre todo, que es muy común que aquellos que obran el bien prosperan y a los que obran el mal sufren. Pero no necesariamente siempre se cumplen estas premisas, ¿cierto? Los proverbios sí son sabiduría donde se nos muestra lo que comúnmente ocurre cuando obramos el bien o cuando obramos el mal. Pero no significa que no vaya a haber una excepción a esos consejos en donde al que obró mal le vaya a ir bien o viceversa. Nuestra sección de la Escritura, Iglesia, en el libro de Génesis que abarcaremos hoy, es una evidencia de esta realidad, donde no siempre al que obra mal le va mal. En nuestro texto de hoy veremos cómo es que esto es. Dios cumplirá su pacto a pesar del pecado de los hombres. ¿Sí me escuchan allá atrás? Dios cumplirá su pacto a pesar del pecado de los hombres. Este es el título de mi mensaje esta mañana, que Dios cumplirá su pacto a pesar del pecado de los hombres. En otras palabras, el título de mi mensaje contradice la idea preconcebida que muchas veces traemos, en donde decimos, obra bien y te irá bien, obra mal y te irá mal, ¿cierto? Y ahorita vas a ver cómo el texto respalda esta verdad. El pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto de bendición para él, o sea, para Abraham y para su descendencia. Y esto es precisamente lo que veremos en el subénfasis de nuestros dos puntos que tenemos para el mensaje de hoy. El primer punto, que está basado en capítulo 26 de Génesis, es que Dios bendice a Isaac por la promesa que hizo con Abraham. Dios bendice a Isaac por la promesa que hizo con Abraham. El segundo punto es similar. Dios bendice a Jacob en cumplimiento a su palabra. Dios bendice a Jacob en cumplimiento a su palabra. Entonces, esas son dos cosas que revelan el pacto que tenía Dios con Abraham. Ese es un pacto de bendición. Tiene que ver con bendición hacia el hombre, en particular la familia de Abraham y su descendencia. Así que vamos a ver el primero de ellos. ¿Cómo es que Dios bendice a Isaac por la promesa que hizo con Abraham? Versículo 1, capítulo 26. Acompáñame a leerlo. Dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Aquí el autor, en este caso Moisés, está queriendo ser muy claro en traer la atención que lo que vamos a comenzar a ver en la narrativa de la historia es muy parecido a algo que ya hemos escuchado antes con referente a otro personaje que no necesariamente es Isaac, sino su padre, Abraham. ¿Recuerdas que también pasó él por esta etapa donde había hambruna? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Quién recuerda qué fue lo que hizo Abraham cuando se enteró que había hambre en la tierra? ¿Cómo? No escucho. Fue a Egipto, ¿ok? Fue a Egipto, esa fue su alternativa o su solución al problema. Vamos a ver si el hijo tiene una alternativa similar. Donde vemos que dice, versículo 2, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. ¿Por qué será que le habrá dicho no desciendas a Egipto? ¿Cuál crees que hubiera sido la inclinación de Isaac? Descender a Egipto. Entonces aquí el Señor le está diciendo, no hagas lo mismo que tu padre, ¿ok? Estás bajo una misma circunstancia, muy parecido,
pero no quiero que sigas sus pasos en esta dirección, sino más bien quédate en la tierra donde yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Entonces, ¿se dan cuenta? Él está diciendo, quédate, y la razón por la que quiero que te quedes tiene que ver con algo, con un trato que yo hice con tu padre Abraham. Yo quiero cumplir mis promesas, yo quiero bendecirte a ti y a tu descendencia. ¿Ok? ¿Por quién? ¿Por causa de él mismo? No, por causa de su padre Abraham. Entonces lo está asociando con alguien más. No lo quiere bendecir por quién él es, sino por la razón de que él es hijo de alguien a quien él hizo una promesa, un pacto. ¿Ok? Continuamos la lectura. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este es un versículo que en un sentido no entiendo. ¿Por qué? Porque es verdad que Abraham tuvo ciertos aspectos donde hubo obediencia, pero para entonces Abraham todavía no recibía todas las leyes, todos los estatutos y todos los mandamientos de Dios, ¿cierto? Eso vino después con Moisés, ¿ok? Cuando Dios le da la ley y le da todos los mandamientos a seguir, todo lo que vimos en la serie de Levítico, que el pueblo de Israel seguía. Pero aquí dice, y no me vas a negar que no es así como dice, Abraham obedeció y guardó todas mis ordenanzas, todos mis mandamientos, estatutos y leyes. Y eso debería de llamarnos la atención. ¿Cómo que Abraham hizo todo eso? Si Abraham todavía no tenía todo lo que había que obedecer. Bueno, pues nos podemos imaginar que Abraham obedeció no en él mismo, sino a través de alguien más. Y nosotros sabemos que mucho de la obediencia que se demanda para que nosotros podamos estar rectos delante de Dios, no la podemos vivir en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la obediencia de alguien más como sustituto, como un intermediario, como un intercesor, como alguien que vivió la justicia que no pudimos vivir y padeció el castigo que nosotros merecíamos, y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que solamente hace sentido leer esa declaración cuando vemos esta idea en conexión a un Salvador, no solamente para Isaac, sino también para Abraham. Alguien que iba a venir después a pagar por el pecado de muchos y a vivir la vida perfecta que ellos no pudieron vivir. Amén. Dice, habitó pues Isaac en Gerar cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Isaac dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es hermosa de apariencia. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a su mujer, Rebeca. Otra vez, hemos estado hablando de esta idea en donde el autor nos está dejando ver cosas que se repiten, ¿cierto? ¿En dónde hemos escuchado una historia similar? ¿Recuerdas? Abraham otra vez. Abraham. Muchas veces pensamos, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena, y este es un ejemplo de que eso es verdad, ¿cierto? Es verdad. Muchas veces no aprendemos a través de otros hasta que nosotros mismos nos topamos con pared, ¿cierto? Hasta que nosotros mismos nos descalabramos y nos damos cuenta que en verdad cuando actuamos o cuando vivimos en base a nuestra propia opinión, las cosas van a salir mal. En el caso de Isaac, copió la iniquidad de su padre. ¿En qué dirección? En la misma dirección. Tenía miedo de que su esposa le fuera arrebatada por causa de que era hermosa, y entonces él propuso un plan. Voy a mentir, voy a decir que es mi hermana. Lo mismo que hizo su padre Abraham, ¿cierto? Y sabemos que eso le trajo problemas. Le trajo problemas con los habitantes de la tierra, y también le trajo de alguna forma problemas con Dios. Y se repite la historia, y lo vemos aquí. El carácter del hijo es un poco similar al del padre en una dirección negativa. Había otro Abimelech, ¿te das cuenta? Hasta el nombre coincide con respecto al rey de la tierra. En este caso,
también se llamaba Abimelech, ¿recuerdas? Con el que trató Abraham. O sea, hay muchas similitudes en las dos historias. Los personajes se parecen. El rey de los filisteos aquí también tiene que ver con la misma idea, en donde se da cuenta de que le están tomando el pelo. Rebeca es esposa de Isaac. ¿Será que ya tengo audio? ¿Todavía no? Ok. Entonces, Abimelech llamó a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues me dijiste, es mi hermana? Porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Abimelech dijo: ¿qué es esto que has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubiera traído culpa sobre nosotros. Abimelech ordenó a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Lo que vemos aquí es una forma de bendición, ¿cierto? Porque muy fácilmente Rebeca pudo haber sido tomada por la élite de esa sociedad, de los habitantes de la tierra. Pero no sucedió así. Por la gracia de Dios, y a pesar de la mentira de Isaac, lo mismo que pasó con su padre, Dios está guardando a esa familia. Dios tiene planes con esa familia. Dios hizo una promesa con Abraham, y esa promesa continúa y es de alguna forma como traspasada a la descendencia de Abraham, en este caso Isaac. Y Dios protegió a Abraham de la misma forma que protege a Isaac, en la forma en la que vemos un patrón de Dios que, a pesar del pecado de Abraham, a pesar del pecado de Isaac, Dios los está guardando. Dios está guardándolos de la maldad de los hombres a su alrededor, de que su esposa le sea quitada, a pesar de que tal vez merecía que fuera quitada, ¿cierto? Como consecuencia de su mentira, como consecuencia de que trajo engaño a la situación. Sin embargo, a Dios le plació tener misericordia. Ok. Amén. Yo seguramente me porté mal en la semana y ahora tengo que predicar con este micrófono. Ok. Vamos a continuar. Espero ayude un poco más. Por lo menos crean que me va a ayudar a mí. Ya me estaba quedando sin voz. Vamos a continuar. Entonces, si se dan cuenta, si pueden ver cómo es que Dios bendice, a pesar de que no necesariamente la bendición es lo que uno esperaría en ese contexto y en esa situación. Dios guarda al linaje de Abraham. Luego en versículo 12 vemos: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, este muchacho que está copiando de alguna forma el carácter de su padre, de repente, igual que su padre, todo lo que toca lo bendice, todo lo que toca prospera. Y aquí lo vemos hasta con ese lenguaje que después vemos con nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de aquellos que confían en Él y que darán mucho fruto. Es la misma idea. Dice: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. ¿De veras? Señor, ¿tú lo bendices? Después de que no fue capaz de aprender de su padre, de aprender de los errores de su padre, ¿tú lo bendices? Sí, el texto dice que él lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas, mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Similar a lo que vimos con Abraham. Recuerdan que también vimos esta idea del temor que le tenían a Abraham. ¿Por qué? Porque todo lo que tocaba, ellos podían ver que Dios estaba con él. ¿Recuerdas la frase? Dios está contigo, lo podemos ver. De la misma forma vemos que sucede aquí con el hijo. Dice: todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. ¿Por qué? Porque les tenían envidia. O sea, los habitantes de la región ya tenían en la mira a estos hebreos, a estos descendientes de Abraham. No los querían. Por eso también ya habíamos hablado de que no le querían ni vender la tierra para enterrar a su esposa, ¿cierto? Él tuvo casi que hacer ahí un juego de palabras y atraparlos en su un poco avaricia tal vez, para poderles comprar la tierra. Entonces ya había esta hostilidad en contra de Abraham y de su descendencia. Sin embargo, Dios los prosperaba. ¿Por qué? Porque eran muy obedientes.
No, a pesar de su desobediencia, Dios prosperaba a Abraham y a su descendencia. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Entonces ahí vemos que no son bien recibidos, ¿cierto? No son una opción como para hacer negocios, como para hacer migas, como decimos coloquialmente. No lo querían cerca, tanto que le dicen: mira, hazte para allá, hazte a un lado, no te queremos cerca. Uno esperaría lo contrario: no, bueno, todo lo que toca prospera, lo quiero cerca, ¿cierto? Pero la envidia es así. La envidia, cuando entra en el corazón de las personas, ciega las posibilidades de pensar correctamente y hasta beneficiarse de la bendición que otros están teniendo, y lejos de hacer eso, más bien caemos en la arrogancia que vemos aquí en este pasaje. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas. Entonces, ¿te das cuenta? Todo, igual que a su padre, tal hijo, tal padre, no, al revés, ¿no? Tal hijo, tal padre. Los dos están exactamente haciendo lo mismo, cavando los mismos pozos y encontrando agua. O sea, en otras palabras, hay prosperidad alrededor de ellos. Hay prosperidad para los que se asocian con ellos. Y lo podemos ver de la misma manera, se repite la historia. Isaac volvió a cavar los pozos, dice, y en el versículo 19 dice: cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. ¿Recuerdas que esta historia también pasó con Abraham? También había rivalidad entre los habitantes de la tierra y los siervos de Abraham, y también tuvo que haber como que una mediación ahí. ¿Recuerdas? Que el rey de los filisteos tuvo que venir a hablar con Abraham, y trataron también un tema muy similar. Entonces seguimos viendo una historia y un patrón en la historia en donde se repiten las cosas. Riñeron, dice versículo 22, y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperamos en la tierra. ¿Ok? Entonces ahí ya no hubo una riña, así como que Dios les trajo paz, como que Dios dijo: sí, por un lado vas a recibir hostilidad por un tiempo, pero después ya te voy a seguir prosperando tanto que ya no va a haber necesidad de que otros te envidien, de que otros quieran lo que tú tienes. Es lo que estamos viendo en el texto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el énfasis de lo que hemos leído hasta ahora? Bendición, ¿cierto? Todo lo que Isaac hace prospera, donde mete la pala saca agua. Eso habla de la idea de cuánta prosperidad hay en su vida, cuánto Dios lo bendice. ¿Por qué? ¿Por su obediencia? No, a pesar de su desobediencia. Y luego vemos que dice entonces, en versículo 23, de allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció en aquella misma noche y le dijo, escucha lo que le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Por qué? Por amor de mi siervo Abraham. Entonces, ¿por qué está siendo tan bendecido este muchacho Isaac? A pesar de que cometió todos los errores que cometió su padre. Por Abraham. Por la asociación que tiene con Abraham. Lo vemos en versículo 5, donde dice: porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas y mis mandamientos y mis leyes. Y lo volvemos aquí a ver en versículo 24: por amor de mi siervo Abraham. Todo tiene que ver con conexión a Abraham, ¿te das cuenta? Con aquel con el cual Dios hizo pacto, con aquel con el cual Dios dio promesas de abundancia, de bendición, de prosperidad, de tierra, de descendientes. Y entonces podemos ver cómo es que la bendición no necesariamente tiene que ver porque me porté muy bien, que es muchas veces lo que se predica en las iglesias, ¿cierto? No, es que él le va mal porque seguramente se portó mal. No, es que mira a la hermana, seguramente anda en pecado, por eso es que sufre, ¿verdad? Así no es como funciona, iglesia. Muchas veces sí. Aquí tampoco vamos a decir que no es así a veces. Sí, a veces es por culpa del pecado, es por culpa de la desobediencia que sufrimos, que no hay bendición. Pero muchas veces no.
Y eso es algo que tenemos que entender y tener muy claro. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos claro, vamos a adorar a un Dios que no está en la Biblia. Vamos a ser paganos y entonces vamos a manejarnos bajo ese perfil y al final del día, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a terminar creyendo en una salvación por obras. Y ese es el peligro de no entender y no tener la claridad de este asunto. Que si tú no entiendes este principio, que no siempre al que le va mal, el que obra mal le va mal y no siempre el que obra bien le va bien, entonces corres el riesgo de comenzar a creer y formar una teología centrada en una salvación por obras, que es muy sutil, porque obviamente queremos pensar que los proverbios son verdad en gran manera, que muchas veces al que obra bien le va bien y el que obra mal le va mal, pero no necesariamente es la regla de oro, ¿ok? ¿Sí queda clara esa parte? Es importante que quede clara. Vamos a continuar la lectura. ¿Dónde me quedé? ¿Recuerdan? A ver si están despiertos. Versículo 25, gracias. El que está dormido soy yo, ¿ah? Muy bien. Allí Isaac constituyó un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Ese cuate se la pasa abriendo pozos. Ese cuate ya tiene una de esas donde rellenan envases de agua. O sea, ahí está, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Dice, entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Usar y con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo Isaac, porque han venido a mí ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes. Ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así que dijimos, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, hagamos un pacto contigo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde hemos visto esta historia? Con Abraham. Misma idea, Dios está contigo, o sea, ya te corrimos, te mandamos al desierto, pensamos que te ibas a morir de hambre y venimos a ver si nos puedes suplir un poco de agua, si nos llenas nuestras pipas. ¿No? O sea, pueden ver que Dios está con Isaac, no lo pueden negar. Entonces saben que si Dios está con alguien, esa persona es alguien de temer. Esa persona es alguien a quien quieres tener como tu amigo, ¿cierto? Y lo entienden muy bien y por eso es que vienen mejor a hacer un pacto. No vaya a ser que al rato vengas y nos hagas tu daño, así como nosotros te hemos hecho daño, que tú nos pagues con mal por mal. Ellos no son tontos. Entonces ellos venían en son de paz, quieren hacer un pacto con él. Y él entonces les prepara un banquete, versículo 30, comieron y bebieron. Muy de mañana se levantó y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Seba hasta hoy. Cuando Isaac tenía 40 años, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Berí, elitita, y con Basemat, hija de Elón, elitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Ok, hasta ahí se le acabó la bendición, ¿cierto? Ya era mucha bendición, ahora sí le tocaba pagar un poco las consecuencias de su pecado. Ok, entonces otra vez, ¿cuál es el énfasis? Bendición. Bendición. ¿Dios bendice a Isaac por la promesa que hizo a Isaac? No, por la promesa que hizo a su padre Abraham. Y eso es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se nos habla de alguien que es mejor que Abraham. De alguien que viene después de Abraham, que es mejor que Abraham, que es la descendencia de Abraham y que últimamente viene y cumple todas las promesas, o más bien toda la obediencia que hace que el pacto y las promesas y las bendiciones puedan ser entregadas a esa persona. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Cristo. Cuando yo entiendo que a través de Cristo fluyen las promesas, las bendiciones, y yo estoy arraigado en Él, yo he confiado en Él, me he sometido a su señorío, he creído en su provisión, en su compasión, en su amor, entonces
puedo anticipar que toda bendición de lo alto me pertenece. Y aquí no estamos hablando nada más de bendiciones horizontales, aunque hay que incluirlas. O no me digas que no tienes bendiciones horizontales, aquí y allá. Tal vez no todas las que quisieras tener. Pero Dios nos bendice horizontalmente. Y muchas de esas bendiciones son consecuencia de su bondad a través de la misericordia que Él quiso mostrar en el pacto de su Hijo y de aquellos que están en su Hijo. De forma que por eso es que el apóstol Pablo decía que nada, ni lo profundo, ni lo alto, nada podrá separarlo del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque él entendía esta verdad, de que no es que él iba a ser bendecido por su piedad o por su performance. Él era bendecido por la obra de aquel en quien él había creído, con el cual se estaba asociando, con este mejor Abraham. Y es cuando creemos esa verdad, entonces podemos también declarar lo que dice en Romanos 8:29, me parece, donde nos dicen que todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios, ¿cierto? Entonces, eso es bendición, habla de bendición el pasaje. Todo te es bendición, todo te es para bien, todo te conviene, todo te aprovecha si tú eres de Jesús, si tú has sido comprado a precio de sangre. Y es importante que entendamos eso, porque eso va a cambiar nuestra cosmovisión de la vida, la forma en la que vamos a vivir nuestra vida. De forma que cuando creamos que nos está yendo mal, eso es una bendición. Cuando creas que no se te están dando las cosas en el hogar, en el trabajo, en la escuela, el cristiano dice, wow, qué bendecido que soy, ¿cierto? Pero no porque en sí mismo haya algo bueno horizontalmente a veces o que nos beneficie, sino porque ante los ojos de Dios Él apuntó eso para nuestro bien. Él no nos da eso para nuestro bien, o Él nos da eso para nuestro bien. Últimamente Dios nos tiene en la mira y quiere lo mejor para nosotros, nos quiere bendecir. ¿Lo crees? Lo podemos ver en el texto. Si lo hizo en asociación a Abraham con Isaac, ¿cuánto más crees que no será verdad cuando nos asociamos con su Hijo? Y por eso este pasaje de si Él ya nos dio, Él ya dio a su Hijo, ya derramó su vida, su sangre, ¿cómo no nos dará todo lo demás? Dice el texto. Todas las demás cosas. ¿A qué cosas se refiere? A todas aquellas que te apunten a parecerte al carácter de Cristo. Todas aquellas. Y si eso tiene que ser dolor, aflicción, escasez, muerte misma, entonces le damos la bienvenida. Amén. Amén. Vamos al siguiente subénfasis. Lo vamos a encontrar en el siguiente capítulo, versículo 27, en donde vamos a ver que Dios bendice a Jacob en cumplimiento a su palabra. Acompáñame a leer versículo 1, capítulo 27. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, aquí estoy. Le respondió Esaú. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Ok. ¿Qué vemos aquí? Que Isaac ya está en sus últimos días, ¿cierto? Ya está muy, muy deficiente, su cuerpo está en decadencia, no puede ver, se quedó ciego. Tal vez le dio una diabetes de esas que te pueden dejar ciego. No sabemos, pero no lo podemos imaginar, ¿cierto? Ya no puede ver, pero sabe que tiene una comisión. La comisión de pasar de alguna forma la bendición del pacto que él había recibido de su padre, y que podemos asumir que tal vez su padre hizo un ritual similar, ¿no? En donde, aunque no nos lo dice la Biblia, lo podríamos inferir, no sería pecado si lo infiriéramos. Abraham seguramente bendijo a Isaac, le dijo: mira, esta bendición viene para ti por el Dios en el que hemos creído, y ahora también le toca a él, ¿cierto?
¿A quién? A su primogénito, porque era la tradición, al primogénito era el que había que bendecir. A pesar de que ya vimos en la sección pasada, la semana antepasada, que Dios hizo una declaración sobre para dónde iba la bendición, ¿recuerdas? Ajá, el mayor servirá al menor. ¿Quién nació primero? Esaú. Pero Dios dijo, no, ese no va a ser el que va a recibir la bendición. Ese no va a ser el Señor sobre toda la familia, por decirlo así. Y se va a cumplir su voluntad. Después también vimos cómo es que Esaú vendió la primogenitura, ¿cierto? ¿Cómo es que la vendió? Por un plato de lentejas, porque sus pasiones de la carne no estaban bajo control. Se dejó llevar por sus deseos banales, carnales, y menospreció así su descendencia, dice el texto. Así es como la rechazó, su primogenitura. Así es como la rechazó. Entonces aquí vemos estos eventos en donde el padre ahora, Isaac, se ve como su hijo. Se ve como su hijo. ¿En qué dirección? En que dice, voy a bendecir, voy a hacer lo que me toca. Tal vez ya era demasiado tarde, lo debía haber hecho antes, pero se esperó hasta ese momento donde ya no podía ni ver, ¿ok? Y antes como que dijo, sí voy a bendecir, pero pues primero me echo mi buen plato de la comida que mi hijo hace muy bien y que le queda muy rico, ¿no? Entonces se dan cuenta que también él está siendo de alguna forma dominado por sus apetitos carnales. Eso es muy triste, porque otra vez habla de alguien a quien Dios bendice y que no necesariamente él camina con Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, si ustedes analizan la vida de Isaac, creo que lo único que hizo bien fue orar por una esposa. ¿En serio? O sea, creo que es lo único que no copió a las cosas malas que llegó a hacer Abraham. Pero si se analizan todo lo demás de su vida, como que no hay mucha piedad en su vida. Como que no se ve muy claro que él camine con Dios con todo y que los demás sí lo pueden ver, ¿no? Por eso los paganos decían, no, pues vemos que Dios está contigo. Pero aquí es un ejemplo más de esa verdad, para que no piensen que estoy agregando cosas. Él quiere bendecir, sí, pero primero quiere que le traigan su plato de comida. Se parece a su hijo Esaú. Dice, Rebeca estaba escuchando a Isaac, que Isaac hablaba con su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob, mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, escuchen a la mamá, tampoco muy piadosa que digamos, aunque en un momento la vimos piadosa, ¿cierto? Recuerdan que sacó agua hasta para los camellos, ¿cierto? Eso era antes. Ahora vamos a ver cuál ha sido la influencia de Isaac hacia con Rebeca, como que tampoco muy piadosa que digamos. Vean lo que dice el texto, dice, ahora ve, tráeme, no, ¿en dónde estoy? En el 8. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Las mujeres que yo creo que ya tienen que leer el libro que leyeron aquí las mujeres no hace mucho, Mujer Controladora, ¿cierto? Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. ¿Quién enseñó a cocinar a Esaú? O a Jacob. Podemos asumir que fue la mamá. Entonces, ella sabía que esto iba a funcionar. Este era un plan que iba a funcionar. Entonces, se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre, no mamá, que Dios nos prohíba hacer eso. ¿Dijo eso? No, ¿verdad? No dice eso, estoy leyendo mal. Dice, pero Jacob dijo a su madre Rebeca, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. En otras palabras, me late tu plan, madre, pero mi papá es ciego, pero no tonto. ¿Ok? O sea, mi papá se va a enterar que no soy él a la hora de la hora. Él entendía muy bien que tenían que planear un mejor plan. Quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. ¿Se dan cuenta? Él entiende que están obrando mal ambos, pero no se está retractando del plan, simplemente está tratando de traer cosas a la mesa para mejorar la idea. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme. En otras palabras, mujer controladora, ¿ok? Ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos
y los trajo a su madre. Su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces la mamá se encargó de todo, ¿se dan cuenta? Él nada más tenía que ir a traer el animal. La mamá se iba a encargar de todo lo demás. Aún iba a incluir esta parte. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo, ¿me salté? No, sí, me salté. Entonces Rebeca, versículo 15, tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Yo no sé ustedes, yo no me puedo imaginar a Esaú, pero yo creo que era un hombre loco o algo así. Sí, o sea, ya para que te tengan que poner la piel de un animal para poder aparentar que es él, o sea, tenía que ser muy velludo él. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice entonces que Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego. Siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que me sucediera, respondió Jacob. ¿De veras? ¿El Señor tu Dios? Ajá. O sea, ¿se dan cuenta cómo es el pecado? El pecado es hábil. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. En otras palabras, podemos inferir que él sospechaba, como que no estaba seguro. Seguramente la voz, para empezar, era de un tono distinto, de un timbre diferente. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú. ¿Se dan cuenta? O sea, no era tonto, era ciego, pero no sordo. Él entendía que ese no era la voz normal de Esaú, pero pues también estaba siendo engañado porque no estaba al 100 con respecto a sus sentidos, ¿cierto? Era velludo como Esaú. Entonces continúa diciendo, dice, no lo reconoció por sus manos, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. No, ya me salté, ¿cierto? Jacob se acercó a Isaac, su padre, versículo 22, y él le tocó y le dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú. No lo reconoció porque sus padres eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? O sea, dudaba. Yo soy, respondió Jacob, mentiroso. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Él le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Obviamente, si era ciego y aparte le agregaba vino, pues iba a funcionar mejor el plan, ¿cierto? Versículo 26, y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó, lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo, ahí va la bendición, funcionó el plan. Rebeca es una estratega de la mentira. Ciertamente, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo, de la riqueza de la tierra, abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos, póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, benditos los que te bendigan. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado, lo trajo a su padre, y dijo a su padre, levántese mi padre, coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito Esaú, le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Ahí está. Dios bendice al que se porta bien. No, ¿cierto? ¿Se portó bien Jacob? ¿Merecía la bendición de su padre? Para nada. Era un estafador, mentiroso, traidor, engañador.
De hecho, es lo que significa su nombre, engañador. Pero nada de eso, aunque todo eso es verdad, nada de eso fue suficiente para detener la bendición que fue derramada y que fue transferida de manera simbólica cuando su padre lo bendice, ¿cierto? Y sigue siendo la misma idea. Dios bendice a Jacob en cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Quién fue el que dijo que el mayor serviría al menor? Fue Dios el que lo dijo. Él ya había anticipado cómo es que iba a derramar su bendición sobre uno y no sobre otro, sobre el que amó y no sobre aquel al que él quiso odiar. Así es la economía de Dios, iglesia. No siempre la bendición viene por la obediencia de los hombres, sino a pesar de la desobediencia de los hombres. Lo podemos ver claramente en pasajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Continúa la lectura. Le da la bendición y de Esaú, pues, en versículo 36, gracias. Esaú dijo: con razón se llamaba Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. ¿Se acuerda de la primera, del plato de lentejas? Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Que en algún sentido es exactamente la misma idea. O sea, en realidad le está sucediendo una sola vez, no es que le sucedió 2 cosas distintas. El hecho de que él haya despreciado su primogenitura trae como consecuencia que él no reciba la bendición. ¿Ok? Continuamos la lectura. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré? Pues, hijo mío, Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú dijo: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿A quién se parece Esaú en esta declaración? A Caín. Él viene de ese linaje, por decirlo así. Él viene de esa simiente, de la simiente de la serpiente, al igual que Caín. ¿Por qué? Porque no supo reconocer que la bendición no iba a venir para él. ¿Por qué? Porque él tampoco la merecía en un sentido, ¿cierto? O sea, él la despreció, él la desechó, y de repente la quería. Eso habla de su insensatez, de que no estaba entendiendo cosas. Dice, cuando las palabras, versículo 40, ¿cierto? 42. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide de lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? Entonces Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Bueno, ahí está hablando de la idea de que las hijas de Ed, ¿quién eran? Las hijas de los paganos, como las hijas que tomó Esaú, las cuales le hicieron la vida imposible a Jacob y a Rebeca. En otras palabras, está diciendo: no quiero más nueras como ellas. Estoy cansada de ese tipo de parentela, por decirlo así. Y lo que vemos otra vez, iglesia, es su énfasis es ese. Dios bendice a Jacob en cumplimiento de su palabra. ¿Ok? Dios cumple su palabra. Dios bendice no por el hombre, sino a pesar del hombre. Dios bendice no porque lo que yo hice bien, sino por lo que alguien hizo bien en mi lugar. Y en nuestro caso y de nuestro lado de la historia, de este lado de la cruz, no tiene que ver, nosotros podemos recibir la bendición, ¿sabes?
Tú puedes ser bendito esta mañana, yo puedo ser bendito esta mañana. Y la razón por la que podemos ser benditos no es porque tú y yo podamos hacer algo muy bien. No es porque tú y yo tengamos una vida que sea intachable, que sea suficiente para entonces poder recibir el favor de Dios. De hecho, ¿sabes qué? Te traigo noticias. Todo lo contrario. Tú y yo hemos hecho lo malo. Tú y yo nos hemos apartado de la bondad, de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos vivido en base a su voluntad, en base a sus estatutos. Tú y yo no merecemos la bendición que viene de los cielos. ¿Sabes qué sí merecemos? La maldición por nuestro pecado. Porque no hemos vivido la vida santa, justa y perfecta que se demandaba de nosotros y que evidentemente no pudimos vivir. Hemos hecho lo malo, nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles. Hemos despreciado cosas buenas que Dios nos ha dado y hemos hecho mal uso de otras cosas que también nos ha dado. Somos dignos de muerte. Somos dignos de recibir la maldición. ¿Y sabes por qué razón muchos de nosotros no la vamos a recibir? Porque has creído en el mensaje que trae reconciliación y perdón. Porque has creído en aquel que dijo que todo el que cree en Él no morirá, no vendrá a juicio, no vendrá a muerte sino a vida. Todo aquel que confía en su nombre, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, recibirá la vida eterna por su nombre, por su sacrificio, por su vida perfecta que vivió en tu lugar, por su muerte que padeció por tu pecado, por mi pecado, y porque Él fue victorioso del poder del pecado y de la muerte en la resurrección al tercer día. Y es por ese hombre, el Hijo de Dios, el Dios hombre, el que vino a morir por el pecado de muchos, que tú y yo podemos ser bendecidos del cielo. Tú y yo podemos recibir las bendiciones del Padre en los cielos. Y solamente aquellos que en verdad rinden su vida a este Señor, a este Salvador, a este reconciliador, es que podemos entonces tener una expectativa de que seremos benditos, a pesar de que muchas veces caminemos como aquellos que merecen la maldición. Es por eso que creemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. De forma que si tú entiendes que eres un gran pecador, en necesidad de un gran Salvador, y ves a Cristo como tu única esperanza para recibir la reconciliación y la bendición de lo alto, entonces tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a esta idea. Yo no sé si tú piensas que la bendición va a llegar a tu vida por eso que hiciste muy bien hace un año o hace unos días, o harás bien mañana. Si tú crees esas cosas, tú eres un pagano y no has entendido nada de lo que hemos hablado hoy. Porque la bendición solamente puede venir a aquellos que están asociados con una persona, y esa no puede ser tú. No te puedes asociar contigo mismo y decir, va a haber bendición para mi vida. Solamente a través de los méritos de Cristo es que la bendición va a ser derramada al pueblo de Dios. Y si tú has confiado en verdad en Él, si en verdad has creído que Él es el que te reconcilia con su Padre, el que lleva la ira por tu pecado, te arrepientes por fe y crees en su nombre, entonces tú puedes ser salvo. Y toda bendición espiritual va a ser derramada sobre tu vida. Y la bendición más grande de estar en la presencia de Dios en aquel día, cuando Él venga a arrebatar a su pueblo, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, y los benditos de su Padre sean reclamados a su presencia, y los malditos de su Padre serán apartados al lago de fuego. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a esta realidad, pero mi esperanza es que si estás aquí es porque Dios te quiere bendecir, y lo único que se demanda de ti es que te arrepientas y creas que Cristo es el Señor, el suficiente Salvador, y que no son tus obras las que te justifican delante de Dios. Si esa es la verdad, si esa es tu realidad, entonces, ¿qué estás esperando para recibirlo? ¿Qué estás esperando para hacer de Cristo tu Señor? ¿Qué pecado te está frenando para venir a Él?
¿Qué ídolo del corazón te está cegando, así como fue cegado Isaac en la historia, para que no puedas ver con claridad tu más grande necesidad de que Cristo sea el centro de tu vida? Si Cristo ya es el centro de tu vida, gloria a Dios. Ahora vive para Él. Ahora arrepiéntete de tus pecados, que todavía va a haber pecados de los cuales te tengas que arrepentir. Y ven a Él a recibir la gracia y la bendición que tiene para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Ese prosperará. Pero si aún no has rendido tu vida a Cristo y sigues viviendo en tus términos y para tu gloria, entonces arrepiéntete, porque lo que está anticipado para ti es la maldición de los cielos. Y no queremos eso, amén. Tampoco es tan difícil. Te tienes que asociar con Jesús. Es todo lo que se demanda de ti. Ven a Cristo en sus términos, arrepiéntete, vive para Él, vive la vida que toda persona desea, pero que no todos van a obtener porque no vienen a Jesús. Solamente si entiendes esta verdad y entiendes el sacrificio que Él hizo por ti, lo vas a querer hacer. Amén. Así es que Dios bendice a Isaac por la promesa que hizo con Abraham. Dios nos bendice a nosotros por la promesa que hizo con su Hijo Jesucristo. Dios bendice a Jacob en cumplimiento a su palabra. Dios nos bendice a nosotros si creemos en la palabra encarnada que nos trajo vida y que es Cristo Jesús. Amén. Dios hizo un pacto con Jesús. Él es el pacto de la verdadera vida en su nombre, de la vida eterna que se compró a precio de sangre y que ha sido derramada por aquellos que en verdad han creído. Así es que, iglesia, gocémonos de que somos benditos del cielo. Si en verdad has creído, no importa cómo fue tu pecado en la semana, cómo fue tu pecado la semana pasada, o cómo fue tu pecado, cómo será tu pecado el día de mañana. Dios te bendice, aunque tú lo que merecías fuera maldición. ¿Por qué? Porque Él te bendice como si hubieras vivido la vida que el Hijo vivió en tu lugar. Y eso es lo que trae gozo, paz y tranquilidad en las vidas de las personas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque en tu misericordia tú nos bendices, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Perdónanos cuando hemos pensado que ha sido algo bueno que hicimos, por lo cual hemos recibido bendición, Señor. En verdad, ayúdanos a renunciar a toda idea preconcebida, a toda actitud de creer que tú nos bendices por algo que hagamos, Señor. Padre, si fuera por algo que hagamos, que nos bendices, todos seríamos malditos en este lugar, Señor. Todos no hemos hecho lo suficiente para ganar tu favor, Señor. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer algo lo suficientemente agradable y aceptable a tus ojos para que nosotros seamos benditos, Señor. En realidad, si fluye bendición en nuestras vidas, si hay bendición en nuestros corazones, si la bendición se extiende en nosotros y a través de nosotros, es por la obra de Cristo, en quien hemos creído, Señor. Aquel que hizo un pacto perfecto, aquel que vino a llevar el castigo de la ira por nuestro pecado y que vino a vivir la obediencia que se demandaba de todo hombre y mujer que habita en esta tierra y que ninguno pudo vivir, Señor, sino Jesús. Gracias porque en Él obtenemos la bendición de lo alto. Gracias porque en Él somos benditos de nuestro Padre en los cielos. Gracias porque en Él las bendiciones son nuevas y son mejores y son eternas, Señor. Ayúdanos a plantarnos ahí en el evangelio de la gracia que trae bendición a aquellos que merecían la maldición, Señor, para que entonces podamos vivir vidas plenas, vidas llenas, vidas con anhelos profundos para vivir para tu gloria, Señor. Y también ayuda a aquellos que no viven para tu gloria a entender en una u otra forma que la razón por la que no es así es porque no han sido benditos por ti. No son benditos de tu Hijo, pero que también existe la oportunidad de que lo sean si se arrepienten y creen, si vienen humillados para recibir el perdón de lo alto, la reconciliación del cielo a través de los méritos de Cristo en la cruz. Así que te damos gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.